Saludos y bendiciones. El desafío de hoy. ¿Qué analizaremos en el desafío de hoy? Tenemos algo que afecta mucho las relaciones entre nosotros con los demás seres humanos, con el prójimo, y que muchas veces no controlamos. Se trata de cómo reaccionar ante las ofensas. O sea, mi pregunta sería en estos momentos, ¿estás tú preparado para reaccionar ante cualquier ofensa imprevista que nos encontremos al caminar, al coger el tren, a ir al supermercado? A veces hasta en los mismos templos, en las iglesias. Por experiencia propia, muchas veces hemos reaccionado de una manera que no debemos. Pero ¿por qué esto pasa? Porque nosotros no nos preparamos para reaccionar ante las ofensas. Es algo que nosotros debemos tener por metas. Anoche yo estudiaba en las Sagradas Escrituras, en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor le daba todas las leyes a Israel, le daba todas las enseñanzas. Y me causó mucha impresión y me tocó, porque tenía este tema en mente, cómo después de decirle cómo se hacían las cosas, cómo había que hacerlas, decía, y ponerla por obras. O sea, que el conocimiento que nos han dado nosotros en las iglesias, en los templos donde vamos, a los sitios que nosotros asistimos para conocer más de la palabra, conocer más de la vida, nos enseña y nos dicen. Pero muchas veces o nosotros no la practicamos o no nos dan la técnica para nosotros implementarla en el diario vivir. Acuérdese, todo lo que se nos ha dado, de lo que son las leyes universales, se nos ha dado para nosotros vivirla aquí. Me tocaba también eso de nosotros formar lo que son cortes de justicia, lo que es no agraviar al prójimo, no matar, no robar, no cometer actos de adulterio, todo ese tipo de cosas que no son religiosas, sino que son cosas del diario vivir, son leyes universales, donde todo lo practicamos y eso lo hemos tratado ya en reiteradas ocasiones en este mismo análisis que hemos hecho. ¿Okay? Entonces, ¿cómo reaccionar ante las ofensas? Eso depende mucho de nosotros. Depende mucho de nosotros porque dependiendo de nuestra reacción va a ser lo grave o no. Pero cuando yo me preparo yo para eso? ¿Pienso yo en eso cuando salgo por la mañana temprano en mi casa a hacer mi trabajo? Mayormente no. Si somos honestos, mayormente no. Entonces, nosotros sabemos que en el medio en que nos ha tocado vivir, debido al estrés y a la presión que tenemos, no hay quien se escape de tener momentos de frustraciones, de tener momentos difíciles en nuestras vidas. Por eso quisimos ponerle a este estudio el desafío de hoy. Es el nombre de este análisis que hacemos semanalmente, podemos decir. Entonces no hay quien se escape del estrés, no hay quien se escape de la presión de trabajo, presión económica, presión de enfermedades, de toda índole. Todos arrastramos problemas de una u otra manera. En el mundo tendréis aflicciones. O sea, a nosotros nos prometieron que tendríamos aflicciones, que íbamos a tener desafíos diarios y que íbamos nosotros a pasar momentos difíciles. Pero también se nos dio la técnica. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras muchas cosas que nos dan técnica para nosotros evadir las malas actuaciones en momentos difíciles. ¿Como cuáles? La blanda respuesta aplaca la ira. Pero a veces, por una u otra razón, nosotros conocemos esa palabra, pero ¿cómo la ponemos? ¿Cómo la ponemos en práctica si muchas veces cuando usted le tira, lo primero que usted hace es levantar los brazos para defenderse y ahí mismo ataca? Cuando nosotros pensamos en eso, aunque conocemos esa expresión o ese versículo bíblico, pero no lo practicamos, si somos honestos. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros vamos a prometer que a partir de hoy nosotros vamos a utilizar técnicas, vamos a ponernos metas, vamos a prepararnos todas las mañanas, que todos oramos por la mañana, que Dios nos prepare que podamos reaccionar con amor ante cualquier desafío que nos presenta. Como está escrito en las Escrituras, nosotros podemos ir practicándola. Pero como le hablaba de anoche cuando leí en esa parte de la Escritura que decía que todas las promesas que se le daban había que poner por obras, poner en práctica todo lo que nos da. Es imposible. Hablábamos en un tema pasado de que nadie va al médico, hace la diligencia, a veces tiene que tomar tiempo, media hora, una hora, ir al médico, después sentarse allí y esperar que hacer turno para que lo llamen. El médico va, nos chequea a través de análisis, a través de muchas pruebas y muchas cosas, determina qué es lo que nos está pasando, qué enfermedad tenemos.
y el médico automáticamente recetas medicamento para combatir ese problema. Nosotros diligentemente nos dirigimos hacia la farmacia, vamos, compramos los medicamentos, pagamos y volvemos a nuestra casa con los medicamentos, lo ponemos cuidadosamente en una gaveta y lo dejamos ahí. Mi pregunta es, ¿cree usted que usted se va a sanar? Probablemente no. Probablemente no. ¿Por qué? Porque al final no ejecutó lo que tenía que hacer. No tomó la medicina. Aunque sabemos que usted hizo gran esfuerzo por ir al médico, pagó su consulta, tomó tiempo, fue a la farmacia, compró sus medicamentos, hizo todo, volvió a casa, pero al final no ejecutó lo que tenía que hacer. Así pasa con las reglas que nos han dado nosotros para el diario vivir. Aparte de que nosotros vayamos a los centros donde vayamos nosotros, perdón la palabra, la redundancia, a instruirnos en muchas cosas, llamémoslo iglesia, llamémoslo templo, llamémoslo centro de estudio, nosotros vamos y escuchamos todo, pero al momento de ponerlo en práctica, por una u otra razón, no lo hacemos. Tenemos que entender que muchas veces cuando una persona se enoja contra nosotros o nosotros nos enojamos con ellos, es muy peligroso. ¿Por qué? Puede pasar esto de un estado de enojo, que es normal y hasta permitido por las escrituras, puede pasar a un estado mucho más peligroso que va como en escala. Usted se enoja, se incomoda y llega a un estado de furia. Furia viene de fiera. O sea, cuando usted llega, va pasando de un estado manual, de un simple enojo, como lo sabemos, un simple enojo. Usted se enojó por cualquier cosita sencilla y cuando permanece en enojo es fácil de controlar. Pero ya cuando llega a un estado de furia, ya es incontrolable. ¿Por qué? Porque va de etapa en etapa. Cuando usted llega a la etapa de furia, ya usted no reacciona y usted está fuera de sí. Fuera de sí porque ya fuerzas extrañas, fuerzas negativas, por no llamarla de otra manera, se han apoderado de nosotros y ya el control no es nuestro. El control son de entes espirituales de maldad que dominan nuestra actuación, que dominan lo que somos. Ejemplo de ello, nosotros lo hemos vivido, nosotros lo hemos oído, amigos de nosotros, hermanos de nosotros, le han pasado y nosotros hemos sido testigos presenciales de muchas cosas, de que personas han llegado a cometer actos de horror, actos fuertes de verdad. Y cuando ellos están que ya en momento de calma, en un momento de quietud, y lamentablemente, o que están en una cárcel, dicen, ¿cómo yo llegué a cometer esto? Si somos sinceros nosotros, podemos darnos cuenta de que nosotros muchas veces hemos herido a personas que amamos, a personas que queremos, personas que necesitan nuestro cuidado, necesitan nuestra atención, necesitan nuestro amor, nuestra comprensión, y nosotros lo hemos herido. ¿Por qué? Porque no hemos controlado la manera de reaccionar. Cuando una persona llega al momento de furia, lo menos que necesita es que nosotros lo ataquemos. ¿Pero por qué llegó a un momento de furia? Muchas veces porque nosotros también le provocamos. Es decir, que si nosotros ponemos en práctica esto que dice, la blanda o la suave respuesta aplaca la ira, si la persona se enoja y al momento de enojarse nosotros o estamos callados o contestamos suave, la persona tiende a bajarse. Tiende a bajarse. Esto no quiere decir que tenemos permiso para enojarnos, aunque las escrituras nos da ciertos límites, pero también nos pone parámetros, nos pone barreras que no debemos de cruzar. Cosas que nosotros tenemos que ponerle, como decimos, un pare, un stop. Tan pronto yo veo que me estoy acercando a un momento que no controlo, tengo que bajarme o callarme. Al igual que si mi oponente está llegando a un momento difícil, mi deber es callarme y bajarme, hasta retirarme un poco. De manera tal que él sienta, que él pueda ver que mi motivo no es llegar a un altercado con él, que yo no quiero atacarlo a él y que yo tampoco quiero causarle daño. Si yo me retiro y me callo, eso ayuda a que él se baje. Es decir, que muchas veces depende de nuestra reacción que el problema llegue a mayores. Y ese es mi anhelo, ese es mi deseo en esta breve reflexión, que nosotros podamos controlar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos hacemos daño a nosotros mismos
y hacemos daño a una persona. Ahora mi pregunta es, ¿por qué estas cosas suceden? ¿Por qué nosotros no sabemos controlar eso muchas veces? ¿Qué pasa con esto? Una de ellas puede ser que cuando mi oponente se dirige a mí y me hiere mis sentimientos, yo reacciono de esa manera. Pero muchas veces es que mi autoestima y mi educación y mi formación no permite de que alguien me hable a mí de una manera desordenada o una manera que yo considero irrespetuosa. Entonces, cuando me hieren mis sentimientos, yo contraataco inmediatamente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay un orgullo desmedido en mí, porque hay una sobreestima en mi persona que yo la engordo, que yo la aumento. Y eso no debe ser. Tenemos que tener una autoestima a un nivel normal, a un nivel que no sea más allá de lo que somos. Y que no tienda como a enfrentar o a afectar mi relación con el prójimo. Entonces, ese puede ser uno de los motivos, entre otras cosas. Ahora, mi pregunta es, según el libro de las instrucciones, según la Biblia, según la Sagrada Escritura, ¿está permitido enojarse? Vamos a contestarla con uno de los versículos que aparece en la Sagrada Escritura. Esto lo responde claramente cuando dice, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a fuerzas oscuras, a fuerzas extrañas, a entes de maldad que gobiernan las regiones celestes, el aire donde estamos. No le demos espacio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo enojarme. Hay ejemplos de escritura de enojo, pero no llegaron a un altercado mayor. ¿Por qué? Porque fueron capaces de controlarlo. Entonces el enojo es permitido, pero hasta un punto. Las escrituras nos dan barreras a nosotros donde podemos pararnos y no llegar a mayor en eso. Entonces, cerrando ya, ¿qué hemos podido aprender de todo esto? Hemos podido aprender que la blanda respuesta aplaca la ira. Que el que fácil se enoja comete locuras. Que podemos enojarnos, pero no llegar al pecado, no llegar a la ofensa. Hemos aprendido eso. Ahora bien, la técnica, nosotros podemos utilizar técnica, por lo menos hoy, ya la semana ha comenzado, de que yo mañana, cuando yo salga a mi trabajo, cuando yo salga a hacer mis quehaceres, yo poner en práctica que el que me ofende a mí, yo aprender a manejar eso. Pero tenerlo en mente, de que tan pronto pase, yo saber cómo reaccionar. ¿Se acuerda de lo que hemos hablado hoy? Y ponerlo en práctica. O sea, vamos a contar desde hoy hasta el fin de semana que viene cuántas veces nos provocaron a nosotros y cómo nosotros reaccionamos. Es algo que es suyo. Algo que usted puede practicarlo y con Dios comentarlo el fin de semana. Es mi deseo que eso sea así y que lleguemos nosotros a tener ese control. Por último le digo, pongamos en práctica esto que dice así. Lo aprendí de uno de mis maestros de Torah, cuando él nos decía, nosotros no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo reaccionar a lo que nos pasa. O sea, el control está en la reacción que tengamos, sea para bien o sea para mal. Pero a partir de hoy, nosotros sabemos y tenemos herramientas que hemos tratado aquí que va a ser para bien. Que si alguien reacciona mal con nosotros, vamos a utilizar estas herramientas que dicen que la blanda respuesta aplaca la ira, que el que fácil se enoja cometerá locura, y que mientras más se eleve nuestro oponente, más callado y más quietud tenemos que tener nosotros. Que el Creador nos permita poner en práctica todo ese tipo de cosas y que podamos convertirnos en luz en medio de las tinieblas. Bendiciones.